Estamos recibiendo con muchísimo gusto al periodista Mauricio Rabufetti, que es autor de un libro sobre el presidente José Mujica. Vamos a estar hablando de eso después, pero tiene la particularidad, este colega, que es el corresponsal de diarios extranjeros y trabaja mucho para la prensa extranjera, además de estar trabajando en la agencia France Press. Y entonces, de alguna manera, me resulta interesante, después de agradecerte que estés aquí, qué responsabilidad transmitir, ser una de las voces que transmite la imagen del Uruguay hacia el exterior. Viste que a los periodistas uruguayos nos encanta preguntarle a los extranjeros o a los que viajan qué se dice del Uruguay en el exterior. Bueno, vos sos uno de los responsables de eso. Sí, la verdad que primero que nada te agradezco mucho por la invitación, Jaime. Para mí es un gusto estar contigo porque además vamos a contarle a los televidentes, vos fuiste profesor mío en la facultad. Hace muchos años. Pero doblemente orgulloso de que me hayas invitado. Sí, yo la verdad es que he trabajado durante muchos años como corresponsal en el exterior y siempre que estás en un país, como vos decís, es una responsabilidad el tratar de contarle al resto del mundo y a gente que no está viviendo la misma circunstancia que vos, qué es lo que está pasando de la manera más veraz y más fehaciente y más exacta posible, ¿no? Y ahí es donde está un poco el desafío y el gusto por este trabajo de ser corresponsal, de ser el contador de historias de un país hacia otros países, hacia otros públicos. Claro, pero por ejemplo, en el New York Times, sí, del cual sos corresponsal... Soy contribuyente, contributor se llama, colaborador. Está bien, colaborador, está bien. Desde hace 3 años. Uno se pregunta, o The Guardian en Inglaterra, ¿qué les digo, qué les puede interesar para que salga publicado una información de Uruguay? Capaz que el hecho, y tiene mucho que ver con tu libro, claro, mucho que ver con tu libro, creo que no es casual que... El libro es una consecuencia de eso. Exactamente. Mujica te debe haber ayudado mucho y ahora después vamos a hablar de Mujica y del libro, pero olvídate de Mujica. Como Uruguay como país, ¿qué le puede interesar al New York Times o a The Guardian, Estados Unidos o en Londres, lo que pueda pasar en esta partecita del mundo? Bueno, muchas de las cosas que han interesado en los últimos años sobre Uruguay han tenido que ver con este gobierno y han tenido que ver también con cuestiones vinculadas al fútbol, como el caso Suárez. Pero además Uruguay se ha convertido en un país muy diferente del resto de América Latina por diferentes razones, ¿no? Es decir, la percepción que hay es la de un país muy liberal, la de un país que se está acomodando económicamente de una manera muy distinta, mucho más abierta a lo que sus vecinos muestran, en el caso de Brasil y Argentina concretamente, que son países sumamente proteccionistas. Entonces, el interés que hay es, yo lo resumiría diciendo, hay una gran curiosidad por entender por qué un país tan chiquito, tan poco gravitante en el espectro político internacional, toma ciertas medidas o le da al mundo ciertos personajes, que se hable de política, como en el caso del presidente Mujica, que se hable del deporte, como el caso de Luis Suárez, o que se hable de un montón de artistas uruguayos a quienes les está yendo excelentemente bien. El último caso más conocido tal vez sea Jorge Drexler, pero yo pienso también en el éxito impresionante que tiene fuera de fronteras Luciano Supervielle, un montón de músicos y artistas no te va a gustar haciendo giras en Estados Unidos. Todos vienen de Uruguay, ¿no? Y nosotros estamos en un momento en el cual la efervescencia cultural y social es distinta, la dinámica es distinta, tal vez porque son generaciones distintas y las interconexiones en el mundo son distintas, que nos permiten mostrar a Uruguay como nunca se había mostrado. Entonces hay mucho trabajo hay muchas cosas de las cuales hablar de Uruguay. Puede ser turismo, cultura, espectáculos, deporte, pero como nunca antes yo me atrevería a decir que Uruguay interesa en el mundo. A veces hemos escuchado el concepto un poco cruel, sí, lo admito, del complejo de Petizo. O nos sobredimensionamos o al revés, nos tiramos abajo. ¿Hay un punto intermedio o a veces somos pendulares que nos vamos desde la euforia a la depresión? Está muy buena la pregunta. Yo soy un enemigo completo y jamás lo he puesto, que yo recuerde, en una nota firmada por mí, el pequeño país sudamericano. O paisito. O el paisito. A mí no me gusta porque hay países más chicos que nosotros a los cuales les va muy bien. Y yo creo que es parte de la consolidación de la identidad de un país el entender las dimensiones que tenemos y las posibilidades que tenemos en función de esas dimensiones
pero sobre todo en función de las capacidades humanas que tenemos los uruguayos. Nosotros somos una sociedad que en plena crisis del sistema educativo seguimos siendo, con relación al resto de América Latina, una sociedad muy formada y además con una generación joven que apuesta a formarse en el exterior y que apuesta a seguir estudiando aquí. Y es un fenómeno que para mí es muy relevante y que creo que tiene una consecuencia fundamental a la hora de que se cree esa imagen país hacia afuera, ¿no? Tú fíjate que vos me preguntabas de qué se puede hablar de Uruguay hacia el exterior. Aquí puede interesar tanto este fenómeno que tenemos de empresas recuperadas por los trabajadores, que es algo muy curioso en Uruguay, que no se da en otros países del exterior. Empresas que terminan siendo exitosas después, manejadas por los trabajadores en forma de cooperativa. O puede ser muy impactante para un medio exterior el ver que en este país hay gente capacitada para manejar proyectos de energía eólica. Uruguay va a ser un ejemplo en el mundo en materia de energías renovables dentro de 10 o 15 años, y la gente que maneja ese proyecto, la gente que maneja esos proyectos, que son muchos, son todos uruguayos, gente capacitada, preparada. Yo creo que nosotros tenemos un potencial como país mucho mayor del que la dimensión geográfica y el destino histórico nos marcó. Este tema queda pendiente para una próxima visita tuya porque me parece que es muy interesante y quiero transmitir a la gente que se presentó, ya se editó y está en las librerías, La Revolución Tranquila, editado por Ediciones Aguilar, de Mauricio Rabuffetti, José Mujica. Y decías, este libro es la consecuencia de todo ese trabajo de colaboraciones hacia el exterior. Totalmente. Eso se le nota al libro porque, digamos, el lector del libro se da cuenta que hay mucha información que uno maneja, claro. Pero es interesante el matiz, el tono que elegiste para la redacción del libro, pensando quizás en ese público o esa mirada externa. Sí, este libro es efectivamente una consecuencia del trabajo que yo he hecho en los últimos años, siguiendo las actividades de este gobierno en particular. Yo volví a Uruguay hace 3 años. Es una consecuencia del interés que se generó a partir de algunas decisiones en particular del gobierno. Yo te confieso y lo pongo en el libro, yo soy una persona que pienso que hay demasiados libros en Uruguay sobre la época de la dictadura, sobre la época de la guerrilla, y creo que a veces los uruguayos miramos mucho para atrás. Entonces cuando a mí me convocaron para armar este proyecto de la editorial, yo les dije, hay mucha gente que sabe más del tema que yo. Y me dijeron, sí, pero queremos que este libro, además de explicarle Mujica a los uruguayos, permita proyectar el tema hacia el exterior. Ahí fue donde yo paré la oreja y me puse a trabajar en una idea que después resultó en La Revolución Tranquila, a partir de lo que yo mismo había hecho como periodista durante este periodo, ¿no? Y este libro, efectivamente, como vos decís, tiene 2 bocas de salida. Claramente, busca explicarle el fenómeno Mujica en el exterior a los uruguayos y busca explicar en el exterior por qué un país como Uruguay, hay un retrato de Uruguay clarísimo en el libro que yo trato de hacer de la manera más fiel y cariñosa posible. Hay un retrato que, digamos, pensado para público del exterior que no conoce tanto a nuestro país, buscando explicarle por qué el fenómeno Mujica se origina en un país como este. Y bueno, el libro se va por el momento a 11 países de América Latina a partir del lanzamiento en Uruguay. Vamos a estar en 11 países distintos, que para mí es un gran orgullo, no solo la confianza de la editorial, sino además el hecho de saber que un montón de latinoamericanos van a estar enterándose de cosas que pasan y pasaron en nuestro país. No es usual que pase con un libro uruguayo eso, así que yo me alegro muchísimo. Estamos viendo ahí distintas imágenes de Mujica en el mundo, con Obama, que le dedicó un tiempo que no se lo dedica a otros mandatarios de países muy importantes, desarrollados o a igual escala. ¿Qué puso de moda a Uruguay? O qué cambio la pregunta. ¿Qué tiene Mujica que seduce al mundo? Para contestarte esa pregunta, yo creo que hay que mínimamente plantear el contexto en el que se dio la gestión de gobierno de Mujica en el resto del mundo, que fue un contexto de crisis, un contexto de profundo cuestionamiento de los modelos económicos,
de los modelos de distribución de riqueza, un contexto de enorme aumento de la desigualdad en el mundo. El discurso que él le planteó al mundo y le presentó al mundo hablando de esos temas, hablando del consumismo, de la desigualdad, obviamente en una situación de crisis en Europa y en Estados Unidos, pegó muy fuerte. Claro, pegó muy fuerte. Le puso sentido común en el momento justo e indicado. Y él lo vio, se dio cuenta, porque es un tipo con mucha intuición, y claramente ahí, en ese contexto y en esa oportunidad, radica el éxito del mensaje de Mujica en el exterior, que yo ilustro con una anécdota. A mí me pasa cuando viajo, que siempre, viste, a vos también te pasa, y a todos los uruguayos nos dicen, Uruguay, Recoba, Suárez, no voy a nombrar a nadie de Peñarol, pero bueno, te dicen Recoba, Suárez, ¿no? Ahora te dicen Uruguay, Mujica. Uruguay, el Fusca Pepe. De Mujica, el Pepe. Entonces, él realmente es un personaje que está visto de una manera muy positiva en el resto del mundo. Ayudó, por supuesto, la particularidad de su forma de vivir. Cuando él empezó a mostrar al mundo como presidente, que él vive de una manera muy sobria, eso chocó mucho. Tú fíjate que yo siempre cuento, tal vez voy a sonar repetitivo con esta anécdota, pero yo he entrevistado a varios presidentes latinoamericanos y de otras naciones, de otros continentes, y siempre se establece una distancia que tiene que ver con el ambiente, con el lujo del que se rodean en general los presidentes. Muchos viven una especie de burbuja, sin contacto con su gente. El caso de Mujica es completamente lo opuesto. Entonces, para un periodista extranjero y para el público extranjero, ver un presidente con ese nivel de proximidad con la gente, llámese periodista, llámese votante, llámese partidario, militante, es muy curioso. Digo, el gesto de la semana pasada de sacar 100 pesos de su bolsillo para darle a una persona que le pidió, eso no se ve. Claro, pero en ningún lado. Digo, por decir el último. Ese fue el último y es parte del anecdotario. Pero vos recordarás cuando hubo aquel temporal y el hombre salió a ayudar a un vecino y se cortó la nariz. Yo lo cuento en el libro. Sí, sí. Hay toda una parte de anécdotas de estos últimos años de Mujica, ¿no? Que para mí no lo puse por una cuestión digamos, de entretener al lector, sino de mostrar algunas características particulares del personaje, que eso es lo que me interesaba. Él fue a ayudar a un vecino, se lastimó, salió, habló, dio la vuelta al mundo en la noticia, porque no hay ningún presidente que salga en una tormenta a ayudar a otro. Ojo, también están los costados en los cuales Mujica mete la pata. Que también están, que también están, por supuesto, y yo los reflejo en el libro. Sí, claro. Y él tiene la particularidad de que es un tipo que mete la pata, pero dice, ¿saben qué? Me equivoqué. Y eso tampoco es común en los presidentes. Y por supuesto, cuando vos lo pensás en términos del público, la persona que sigue la información y va viendo cómo evolucionan sus propios presidentes, lo que te dicen siempre es lo mismo. Le llama la atención que Mujica viva donde vive y viva cómo vive. No hay ninguna nota prácticamente, Jaime, de las que yo he podido recorrer en función de los idiomas que hablo en diarios del mundo, que no haga mención, pero es sistemático, a que Mujica vive en una chacra en las afueras de Montevideo, que tiene un auto de 30 años. Bueno, eso llama la atención y es parte de todo ese perfil que se armó alrededor de Mujica y que este libro trata de explicar. Hemos escuchado también mucho cuando se dice todo esto que tú estás contando, que es verdad, rigurosamente verdad. También hemos escuchado, bueno, pero lo que pasa es que toda esa gente no vive acá. Claro. No soporta el problema de la inseguridad, la inflación, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con ese contrapeso local? Sí, yo arranco por decirte, yo insisto mucho en esto, este es un libro escrito desde la absoluta neutralidad. No, es así, es así. Es un libro periodístico, escrito por un periodista. Que además trabaja en agencias internacionales, que tiene también una práctica de neutralidad absoluta, que yo envidio. Entonces, realmente este libro está escrito con vocación de neutralidad y no está escrito desde la admiración. Yo lo que busco es presentar el personaje. Ahora, a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en un país gobernado por un presidente y tenemos nuestras propias necesidades tangibles.
es necesario que la educación mejore, es necesario que el contexto de seguridad mejore, es necesario que se mejoren las obras de infraestructura. Basta ver cómo está la caminería rural en un país que tiene una producción en pleno boom. Es necesario que Uruguay invierta en un montón de cosas y Mujica, a veces por errores propios, a veces por obstáculos de su propia coalición de gobierno, de su propia bancada, no logró ir adelante con muchas de esas reformas. La principal, sin lugar a dudas, en un país como Uruguay, un país que tiene gran vocación de igualitarismo, si lo puedo decir de esa manera, en un país que tiene el vallismo como base de su cultura política, esa cuestión de que todos tenemos los mismos derechos y además tenemos derecho a ejercer de la misma manera nuestros derechos. Todo eso que para Mujica, más allá de que se esté de acuerdo con los métodos que adoptó o no, a lo largo de su vida y del tipo de gestión de gobierno que hizo o no, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, él es un tipo para el cual la educación es importante como factor igualador y fracasó en materia educativa. Lo reconoce y lo vemos todos los uruguayos. ¿Y el mundo sabe esas cosas? Bueno, yo espero que lo sepan claro, a través del libro, pero porque a veces de aquí se ve lo sobredimensionado de ciertas cosas. Claro, claro, pero es que los intereses que hay del público uruguayo en su presidente obviamente son unos, y los que se ven desde afuera, además, digámoslo claramente, los que se ven desde afuera en reportajes que tienen un tiempo limitado son distintos. Lo que buscamos los periodistas cuando vamos a buscar, digamos, en procura una noticia, en general, son cosas distintas. Y afuera Mujica es distinto. Tal vez para nosotros, sobre todo para la gente que tiene algunos años más, decir Mujica vive en su casa no le llama la atención, porque otros presidentes vivieron en su casa. Sí, claro. O decir, bueno, Mujica tiene una vida sencilla, tampoco le llama la atención. ¿Por qué? Porque de repente el consumismo que nosotros vemos ahora en nuestros tiempos, no es, estoy seguro que a nosotros nos llevamos algunos añitos, pero tú no vivías con el nivel de consumismo que ves hoy en día. Y yo tampoco. Yo me crié en una familia, yo recuerdo en mi casa mis padres estuvieron años antes de poder pintar la casa porque tenían que pagar la casa. Claro. Y ahora ves todo, ahora parece distinto, que vivimos en la sobreabundancia, ¿no? Y bueno, si querés, ese tipo de cosas de repente a alguna gente en Uruguay no le llaman tanto la atención. Mauricio, para terminar brevemente, ¿te parece que ahora Vázquez tiene el viento de cola del Uruguay de moda que puso Mujica? ¿El mundo le va a seguir prestando atención a Mujica siendo un senador de la República? Vázquez por naturaleza tiene un perfil mucho más bajo por que eso Mujica. Te lo preguntaba. Yo no creo que él ni le salga ni persiga tener la proyección internacional que Mujica descubrió que podía tener, porque Mujica lo descubrió, se dio y lo descubrió y lo aprovechó muy bien para reposicionar a Uruguay como un país de avanzada en materia jurídica. Yo creo que va a cambiar mucho. Va a ser un cambio muy similar al que hubo entre Lula y Dilma Rousseff. Con Lula todo el mundo se quería sacar la foto, igual que con Mujica. Con Vázquez yo no creo que a él le interese tanto y creo que no va a pasar. Creo que van a ser gobiernos diferentes y los periodistas en materia noticiosa calculo que lo vamos a extrañar bastante al amigo Mujica. Gracias por venir, Mauricio, un gustazo. Y nos vemos pronto porque nos importa mucho esta cosa que tenemos los uruguayos, saber qué piensan de nosotros afuera, nos interesa mucho y vos sos un observador privilegiado. Me encanta que me hayas invitado, te agradezco y un saludo a la audiencia. Nos vemos pronto.